Viernes, 10 de la mañana, en un chalet de la sierra. El aire olía a café frío y a jabón, y en el salón resonaba un rumor apagado que ninguna máquina podía explicar, la voz quedísima de dos hermanas que discutían en voz baja como quien comparte un secreto que quema. María, la empleada doméstica, se detuvo junto a la ventana con una bayeta en la mano, sintiendo en la boca el sabor metálico de la tensión que había en la casa. Tenía 42 años, trabajaba allí desde hacía 6 años y conocía cada grieta del parquet y cada mancha de la vajilla. Lo que nadie sospechaba era que esa mujer, recogida y callada, guardaba piezas de una historia que acabaría cambiando para siempre la fortuna y la memoria de una familia entera. ¿Cómo una empleada que limpiaba silencios iba a convertirse en la custodia de una verdad capaz de derrumbar una mentira 1000 veces contada? Se oyó el chasquido de la cafetera y el roce del periódico al pasar la página. La hija mayor, Lucía, sopló el café con gesto automático. La hija menor, Marta, mantenía las manos entrelazadas y miraba la calle como si buscara una certeza fuera de las paredes. El padre, Álvaro, empresario con trajes hechos a medida y sonrisa calculada, estaba en el despacho con el teléfono pegado a la oreja. Su voz se escuchaba firme pero tensa. María miró al hombre que la había contratado, a quien había visto trocar la prisa por una calma de oro cuando llegó el dinero, y recordó la tarde en la que por primera vez le había dejado una pequeña nota para su madre enferma. Aquella nota nunca había sido leída por la familia, pero era la evidencia de que había existido una compasión que nadie quería admitir. El sonido que definía ese día era el roce de unas llaves y el eco del ascensor. Un coche se detuvo en la entrada y alguien gritó el nombre de las hermanas. Una vecina asomó la cabeza por encima de la valla y su perfume a lavanda flotó por el jardín. María escuchó y algo dentro de ella se tensó. Supo que el secreto había empezado a caminar fuera de su pecho. Lucía respiró hondo, Marta dejó de mover las manos y Álvaro guardó el teléfono en el bolsillo como quien oculta una verdad urgente. La escena tenía el color de una novela, lujo, rutina y una tensión que no necesitaba música para ser dramática. Aquella mañana comenzaba una historia donde una revelación doméstica iba a poner en jaque una fortuna construida con silencios y sombras. Pocas horas antes, en la cocina, había sucedido algo que nadie esperaba. María había encontrado un cajón con facturas y sobres mal cerrados. Allí, entre tickets de regalos navideños y garantías de electrodomésticos, apareció una carpeta con papeles que olían a tinta vieja y a dinero mal guardado. Un recibo, una carta sin remitente, una copia de una escritura con la rúbrica. De un nombre que le sonó a María como una promesa rota. No entendía todo el contenido, pero sí comprendió la dirección de una historia. El padre de las chicas no era el legítimo motor de la riqueza que lucía en la fachada. Había un origen menos límpido, una entrega que nunca se había celebrado en público. Ella decidió no contarlo de inmediato, porque sabía que la verdad, contada de golpe, podía convertirse en un arma que iría más que en una reparación. Sin embargo, la curiosidad y la lealtad a esas jóvenes que la trataban con cariño la empujaron a esperar el momento adecuado. La primera reacción fue casi íntima. Lucía se acercó a María en la cocina y tocó la carpeta con timidez. «¿Qué es esto?», preguntó. «No lo sé, pero creo que deberíamos hablar», respondió María. Lucía frunció el ceño y Marta dejó el café a medias. El silencio posterior tuvo un peso físico, como si la casa misma se contuviera para escuchar. Nadie imaginó que un gesto tan doméstico, una conversación entre la empleada y las hijas, sería la chispa que encendería sospechas, disputas legales y titulares. La pregunta quedó en el aire. ¿Qué harían frente a una verdad que podía arrebatarles la riqueza y la identidad? ¿Defenderían la memoria del padre o elegirían la verdad aunque doliera? La tensión subió cuando la puerta del despacho se abrió y apareció la figura impecable de la abogada de la familia, la señora Reyes, con su bolso de cuero y su porte severo. Su perfume era neutro, su mirada calculadora. Observó la carpeta y después a María con una mezcla de curiosidad y desdén. «¿Me explican esto?», preguntó. María sintió la garganta apretada, la respiración corta. En minutos, el salón se llenó de miradas y la casa dejó de ser un refugio para convertirse en un tribunal improvisado. Nadie había pensado que la lealtad y la limpieza podrían derivar en juicio. Esa mañana se inició no solo un intercambio de papeles, sino también un movimiento que acabaría por sacudir reputaciones.
La pregunta que quedó como gancho para cualquiera que escuchara la historia fue simple y brutal. ¿Qué precio pagarías por conocer la verdad? Días después, cuando la conversación se volvió pública y las redes comenzaron a hacer ruido, la figura de María cambió. De trabajadora invisible pasó a ser un personaje en el centro de una tormenta mediática. La misma mujer que para las niñas era una segunda madre, fue señalada por algunos como oportunista y por otros como heroína. Escuchaba los rumores en las esquinas mientras fregaba platos. Sentía en la piel las miradas que la preguntaban sin preguntar. Pero dentro de su cabeza se repetía una memoria más antigua, la de su propio padre, un hombre honesto que había muerto dejando deudas y silencios. Esa memoria moldeó su decisión. La verdad debía aparecer, aunque doliera, porque la mentira no era un patrimonio que debiera protegerse con sacos de dinero. En el instante y la primera reviravuelta, La escena escaló con llamadas y voces en crescendo. Un teléfono no dejó de sonar y la abogada empezó a movilizar a personas para contener el daño. El notario, don Vicente, fue llamado de urgencia y llegó con un maletín que olía a papel nuevo y a tinta. «Necesitamos verificar las firmas», dijo mientras abría la carpeta. «No podemos asumir nada sin pruebas». El empresario Álvaro, que hasta entonces respondía con calma, mostró un rasgo de agobio que nadie le había visto. Se levantó y dijo: «Esto no puede salir de aquí. Si se filtra, lo perdemos todo». Lucía lo miró con incredulidad. «¿Perder todo? ¿A qué precio?», preguntó ella. Marta, con la voz más baja, dijo: «Papá, si hay algo que no encaja, tenemos que saberlo». El diálogo se enredó y la abogada intentó calmarlo. «Lo solucionaremos internamente, sin escándalos». Pero María sabía que la calma de los poderosos a menudo era una máscara para decisiones que dañaban a los más débiles. La tensión aumentó cuando apareció el nombre de un contador antiguo, Raúl Gómez, que había sido despedido años atrás en circunstancias confusas. Raúl apareció en el jardín con un sobre en la mano y la cara curtida por los años de trabajo. «He guardado copias», dijo. «Esto explica movimientos que nadie ha declarado». La abogada se puso en guardia. La conversación se volvió más técnica. «Si las cifras coinciden con transferencias a una empresa pantalla, tendremos que actuar», explicó don Vicente. Álvaro negó con la cabeza. «No acepto que cuestionen cómo construí esto». Era el inicio de una batalla entre la necesidad de proteger lo logrado y la urgencia de la verdad. María observó esa lucha con la sensación de que algo mayor que su vida cotidiana se movía bajo sus pies. La empatía y el pequeño gesto que cambió todo ocurrieron en una cena improvisada. Para calmar a Lucía y Marta, que no sabían cómo digerir la información, María les preparó una sopa que olía a la infancia de las dos hermanas. La comida llenó el comedor con aromas de laurel y cebolla caramelizada. Mientras comían, María les contó historias de su propia niñez, de su madre que cosía hasta altas horas, de canciones que calmaban el llanto. Lucía se rió y Marta tuvo los ojos húmedos. En una de esas historias, María mencionó un nombre antiguo, el del verdadero origen de una factura que encontraba extraña. Lucía preguntó con voz cortada: «¿Crees que papá nos ocultó algo?». «No lo sé», contestó María, «pero a veces la verdad nace de papeles que nadie quiere mirar». Esa noche, la casa respiró un silencio distinto, no lleno de miedo, sino de expectativa. El gesto de carecer de recursos y contar historias se convirtió en un acto de valentía que desarmó a las dos hermanas, quienes por primera vez percibieron la posibilidad de que su identidad pudiera no ser la que les habían narrado. La pequeña solución, que pareció milagrosa, fue el inicio de una gran crisis, porque cuando una empleada doméstica calma a dos hijas adultas y les ofrece una narración que encaja, el efecto es letal para el poder. En los días siguientes, el rumor se extendió entre vecinos y conocidos. El periódico local publicó una nota discreta y una revista económica empezó a hacer preguntas sobre movimientos financieros ligados al nombre que había surgido en la carpeta. La abogada intentó apaciguar. «Esto es un malentendido, no hay pruebas».
Pero el contador Raúl, la vecina Carmen que sabía demasiados detalles y un periodista de investigación, Ana Molina, empezaron a unir piezas. Ana, con su libreta siempre lista y un cigarrillo apagado entre los dedos, visitó a María. «¿Qué has visto exactamente?», preguntó. «Lo que encontré», respondió ella, «es una continuidad de decisiones que nadie explicó». Ana se inclinó, tomó nota y puso la grabadora en la mesa. «Voy a comprobar cada movimiento», prometió. La promesa periodística siempre fue doble filo, podía traer justicia o convertirse en espectáculo. En la semilla de la conspiración entró con fuerza la figura del antagonista que nadie esperaba, la administradora doméstica anterior, Elisa Herrera, quien apareció meses después fingiendo sorpresa por los hechos. Elisa conocía la casa como quien conoce una segunda piel, y su mirada llevaba siempre una mezcla de resentimiento y ambición. Ella empezó a sugerir que la carpeta había sido plantada por alguien con animosidad, insinuó que Raúl buscaba venganza y susurró que María tenía un motivo para sembrar discordia. Sus actos fueron sutiles: un frasco movido en la alacena, unas notas dejadas a medio escribir, una llamada al antiguo socio de Álvaro con comentarios cargados de duda. María notó pequeñas alteraciones en objetos que ella misma había ordenado. Algo en la casa se desajustaba, una servilleta que no estaba, una puerta que se cerraba con ruido distinto. Elisa era experta en convertir lo cotidiano en prueba de culpabilidad. Su arma no era la fuerza, sino la insinuación, la siembra de dudas que crecían como raíces invisibles. La tensión narrativa alcanzó su primera gran prueba cuando se halló un frasco con la etiqueta borrada en la despensa antigua. La escena tuvo sonido y olor. El frasco chirriaba al tocarlo y un olor tenue a alcohol emergió. Raúl lo levantó con guantes y lo llevó al despacho. «Esto no encaja con los productos que emplean habitualmente», dijo. La abogada miró de reojo y Álvaro negó: «Eso es un montaje». Lucía respiró hondo y Marta salió al jardín. Las vecinas comentaban desde detrás de las vallas y el periodista Ana tomó fotos. El frasco se convirtió en un símbolo, una pieza material que podría reforzar una acusación o desvanecerse como una casualidad. Elisa, siempre presente como una sombra, sonrió con la seguridad de quien plantó la semilla. El miedo empezó a calar entre quienes vivían en la casa y la duda se presentó con rostro humano. Cuando la investigación tomó un giro más oscuro, la policía recibió una llamada anónima que hablaba de irregularidades fiscales y de un posible fraude que data de varios años. La instrucción se abrió y el inspector Gómez llegó con una carpeta llena de protocolos. En la comisaría, mientras se tomaban declaraciones, la atmósfera olía a papel mojado y a café recalentado. María explicó lo que había visto con la calma de quien ha pasado la vida siendo observadora. «Vi cajas y papeles que no tenían sentido», dijo. La abogada de la familia intentó bloquear el acceso a ciertos documentos, argumentando confidencialidad. «Esto es un asunto privado», insistió. Pero el inspector no volvió la mirada. «Si hay indicios de delito, el Estado tiene que actuar», dijo. La historia que había empezado con papeles en un cajón, ahora tenía una dimensión penal. La casa dejó de ser un santuario para convertirse en escenario de una investigación que exponía a todos. La caída del héroe fue inevitable en la lógica dramática. Álvaro fue acusado inicialmente de fraude y de desvío de fondos a empresas pantalla. El titular más brutal llegó una semana después. Empresario de la Sierra bajo investigación por blanqueo de capitales. La voz pública fue implacable. Las hermanas se sintieron acorraladas entre el amor filial y la necesidad de transparencia. La detención preventiva se convirtió en posibilidad, y el rostro de Álvaro apareció en los informativos con un fondo de luces y cámaras. La casa, antes refugio, recibió agentes registrando todo. «¿Cómo pueden entrar en mi casa sin mi permiso?», gritó Álvaro en una de las primeras escenas de la detención. «Tenemos una orden», dijo el inspector. El momento fue humillante. Un empresario acostumbrado a imponer condiciones experimentó la pérdida del control. Las cámaras capturaron el rostro desencajado de Lucía y la mano temblorosa de Marta. Mientras la investigación avanzaba, la prensa describía detalles que nadie habría pensado exponer. Los abogados empezaron a recibir llamadas de supuestos confidentes y la familia tuvo que afrontar el desgaste público. La comunidad se dividió entre quienes defendían el éxito de Álvaro y quienes reclamaban explicaciones. Las redes sociales convirtieron la historia en tema de discusión diaria. Algunas voces atacaban a María por considerarla agitadora,
Otras la alababan por haber destapado lo que consideraban corrupción. El conflicto no solo era legal, sino moral y afectivo. Las hermanas se vieron obligadas a elegir bandos dentro de su propia casa. Ninguna decisión resultaba sencilla. Los procedimientos técnicos empezaron a jugar un papel decisivo. Se ordenaron peritajes contables y análisis forenses de documentos. El laboratorio registró huellas en sobres y análisis de tinta para determinar fechas de firma. Un perito llamado Javier, experto en documentoscopia, explicó el proceso en términos claros. Se identificaron trazas de tinta con distintos periodos de oxidación y se compararon firmas con muestras históricas. Luego, el Laboratorio de Informática Forense extrajo metadatos de archivos digitales, comprobando fechas de creación y modificaciones. El informe preliminar fue seco y preciso. Se detectaron transferencias a cuentas en paraísos fiscales y firmas con indicios de falsificación. Este procedimiento técnico, descrito de forma concreta pero comprensible, abrió la puerta a nuevas detenciones y a un entramado mayor. La explicación técnica tuvo alrededor de 300 palabras de detalle para que cualquier oyente comprendería que la ciencia no tolera ambigüedad. La consecuencia más dramática recayó sobre las hermanas. Lucía sufrió la exposición pública de su vida privada. Las amigas, que antes iban a su casa, ahora se detenían en la puerta y miraban con cautela. Marta perdió clientes en su estudio de diseño por asociación con el apellido. La presión se volvió insoportable. María, por su parte, fue llamada a declarar en varias ocasiones y su vida cotidiana quedó expuesta. La comunidad la juzgó y la apoyó en medidas iguales. En la televisión, analistas discutían si una empleada tenía legitimidad para abrir carpetas ajenas. No es legítimo, declaró un tertuliano, mientras otro defendía la figura de la alertadora. Las consecuencias para los protagonistas fueron múltiples: humillación, pérdida de confianza y el riesgo de que una verdad técnica no contuviera la dimensión humana que debía reparar. En los momentos de tensión desacelerados, la narrativa se detuvo en escenas de introspección, donde se respiraron recuerdos y se tomaron decisiones que marcaron el destino de todos. El primero de esos momentos ocurrió una noche en la cocina, cuando María y Lucía se quedaron a solas. La luz tenue del flexo dibujaba manchas en la pared. Lucía rompió a llorar y recordó a su madre con una voz rota. «¿Cómo hemos vivido tanto tiempo sin saber?», preguntó. María tomó su mano con ternura y dijo: «No eres culpable por lo que otros escondieron». Allí se habló de pérdidas y de amores mal resueltos. En ese instante, la empatía venció a la sospecha y se trazó el contorno de una alianza que duraría pese a todo. El segundo momento lento tuvo lugar en la sala de espera de un juzgado, donde Marta repasó mentalmente la infancia en la que su padre la llevaba a pasear en coche y le compraba helados. Se preguntó si había construido su identidad sobre un mito. El tercero se desarrolló en la estación de tren, con el sonido metálico de los andenes, cuando Álvaro, en soledad, repasó su trayectoria y consideró confesar para detener la circulación de dolor. Cada uno de esos momentos ofreció un respiro al lector y una ventana a la complejidad humana. La caída pública alcanzó su cenit cuando la prensa difundió la existencia de empresas pantalla vinculadas a proveedores que nunca habían prestado servicios reales. El procedimiento contable fue narrado en detalle por Ana Molina en su crónica investigativa. «Hemos seguido las transferencias», dijo ella en una entrevista, «y las pistas nos llevaron a sociedades que existían solo en las ventanillas de un despacho fiscal». El énfasis mediático elevó la presión sobre la fiscalía, que decidió avanzar con cargos. Las acusaciones crecieron y la figura de Álvaro se fue desdibujando ante la evidencia técnica. En una comparecencia pública, el empresario trató de negar todo, pero las pruebas, presentadas con claridad, hicieron mella. El giro clave que permitió la revelación total fue la confesión involuntaria de Elisa. Acorralada por su propia red de mentiras y presionada por conversaciones grabadas que Ana consiguió con sigilo, Elisa terminó soltando una frase que lo cambió todo. «Lo hice por envidia», dijo en un momento de debilidad. «Quería que se mirara lo que él había construido y limpiar mi propio resentimiento». La confesión fue un terremoto. Las cámaras se agolparon, los titulares se multiplicaron y la fiscalía ensayó una nueva ruta de investigación que conectaba la manipulación emocional con pruebas materiales. La confesión estuvo motivada por un amor retorcido hacia quien creía merecedor de su ambición y por un rencor que había ido fermentando en la casa durante años. El proceso judicial fue largo y lleno de aristas. La defensa de Álvaro intentó mecanizar la versión de una persecución mediática, pero el informe pericial desmontó las piezas clave.
firmas con trazas incompatibles, transferencias a sociedades pantalla y mensajes internos que sugerían prácticas irregulares. En una sala de vistas saturada de documentos, el perito Javier explicó con voz firme cómo había detectado alteraciones en fechas y coincidencias en patrones contables. La Fiscalía, con paciencia, expuso la cadena de decisiones que habían permitido el blanqueo. El final del juicio tuvo la convicción suficiente para provocar condenas y absoluciones parciales según la participación de cada implicado. La resolución judicial llevó a resultados concretos. Álvaro fue condenado por delitos económicos y a entregar parte de su patrimonio para reparaciones. Elisa recibió una pena menor tras colaborar y aceptar su culpa. Raúl, el contador, contribuyó con información que redujo su responsabilidad. María nunca fue imputada, su papel de denunciante y testigo la acompañó hasta el final. La reparación social llegó en forma de disculpas públicas de algunas personas y otras voces prefirieron silenciarse. Las hermanas tuvieron que reconstruir su vida con menos recursos y una identidad transformada por la verdad. El epílogo se desplegó en tiempos medidos para mostrar las consecuencias humanas. Al cabo de un mes, la familia intentó recomponer rutinas. Lucía volvió a buscar clientes en su estudio y Marta empezó a dar clases de diseño. María recibió ofertas de otros trabajos y también apoyo de una comunidad que la reconoció como alguien que había elegido la verdad. La casa permanecía con algunos rincones aún marcados por la investigación, papeles ordenados, cajas selladas y un silencio nuevo que no era el de antes. La prensa siguió interesada, pero la intensidad bajó, como ocurre con todas las tormentas mediáticas. A los 3 meses, la Fiscalía había cerrado algunas investigaciones paralelas y la sentencia en firme empezó a producir efectos prácticos. La familia recibió una indemnización simbólica por parte de terceros que habían sido víctimas del fraude y se anunciaron cambios en la administración de las empresas. Lucía y Marta participaron en foros sobre ética empresarial y hablaron públicamente sobre la necesidad de transparencia. María fue invitada a contar su experiencia en una charla de barrio sobre denuncias ciudadanas. Su relato conmovió a muchos, una vida dedicada al cuidado, que terminó por custodiar una verdad mayor. La comunidad valoró su coraje y la reconoció como una persona íntegra. A los 6 meses se vio una transformación más profunda. Algunas instituciones iniciaron auditorías en empresas similares y se reforzaron controles para evitar sociedades pantalla. La familia, aunque magullada, había empezado un proceso de reparación. Álvaro cumplía su condena y desde allí reflexionaba sobre su legado equivocado. Elisa trabajaba en una asociación de apoyo a víctimas de manipulación emocional como forma de responsabilidad social. Las hermanas abrieron un pequeño proyecto cultural que buscaba reconstruir la memoria familiar mediante relatos y documentos. María, por fin, se permitió descansar y escribir una carta a su madre, imaginando una conversación que nunca tuvieron. Esa carta fue publicada en un blog y se volvió viral por su sencillez y humanidad. En la parte técnica final se describió con exactitud cómo se verificaron los movimientos y se estableció la cadena de custodia. Los peritos explicaron que cada documento se selló con un código de trazabilidad, que las muestras de tinta se analizaron por cromatografía y que los extractos bancarios se cruzaron con registros contables internacionales. Se detalló cómo la cadena de custodia garantizó que ninguna pieza pudiera ser cuestionada por manipulación y cómo las pruebas digitales fueron preservadas con hashes criptográficos. Esa explicación técnica, breve pero esencial, mostró que la justicia no se apoya solo en relatos, sino también en procedimientos rigurosos. La conclusión emocional sintetizó lo sucedido. Una empleada silenciosa había encendido una investigación que desmontó una fortuna sostenida por sombras. Hubo reparaciones concretas, procesos judiciales, decomisos parciales y promesas de mayor transparencia empresarial. La transformación personal fue visible. María recuperó la paz y las hermanas reconstruyeron su identidad con la honestidad como cimiento. La historia dejó una reflexión universal. La verdad puede ser dolorosa, pero libera. Si esta historia te tocó, escribe en los comentarios lo que harías en el lugar de María. Comparte una sola palabra que resuma tu postura. Si quieres más relatos como este, suscríbete al canal para seguir investigando juntos y apoyando a quienes deciden poner la verdad por delante del silencio.